Jueves 10 de diciembre. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta ahora el reino de Dios, el reino de los cielos, exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Hermanos, si nos preguntamos qué es lo más importante en la vida, pues lo más importante es conquistar el reino de los cielos, es decir, es salvarse. ¿Y qué se necesita para salvarse, para entrar al reino de los cielos? Pues nos dice hoy el Evangelio que se exige esfuerzo. ¿Qué se necesita para salvarse? Quererse salvar. Decía San Agustín: el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Por eso, hermanos, pues la fe que nos lleva a creer que después de la muerte habrá un juicio, habrá resurrección. En ese juicio nosotros, pues ahí se nos va a juzgar según nuestras obras. Pues la fe cristiana nos conduce a la reforma de la propia vida, la conversión, lo que hemos venido diciendo en estos días. Claro que es una gracia que hay que pedirla todos los días, pero también se nos exige una continua rectificación de conducta, una mejora en el modo de ser y de actuar. Entre otras consecuencias, la fe nos llevará a imitar a Jesucristo, que fue perfecto Dios, pero también perfecto hombre. Es decir, se nos invita a ser hombres y mujeres de carácter, sin complejos, ser veraces, ser honrados, ser justos en nuestros juicios, ser rectos en los negocios, ser prudentes en la oración, en las conversaciones. Las virtudes humanas son las propias del hombre en cuanto hombre. Las virtudes humanas son las propias del hombre en cuanto hombre. Y por eso Jesucristo, que es perfecto hombre, las vivió con plenitud. Hasta los propios enemigos de Jesús estaban asombrados de esa fortaleza de Jesús, de ese vigor humano de su figura. Le decían, ¿verdad, maestro? En cierta ocasión, sabemos que eres veraz y que no tienes respetos humanos y que enseñas el camino de Dios con autoridad. Lo primero que llama la atención al estudiar la figura humana de Jesús es esa clarividencia viril en la acción, su lealtad impresionante, su áspera sinceridad, podríamos decir. En una palabra, ese carácter heroico de su personalidad, de una personalidad fuerte. Esto era, en primer término, lo que atraía a sus discípulos, la persona de Jesús, su personalidad. Y Él nos dio ejemplo de una serie de cualidades humanas bien entrelazadas que compete a vivir a todo cristiano. Considera tan importante de las virtudes humanas que apremia a sus discípulos a que las vivan, que les dice, ¿verdad?
Si no entienden las cosas de la tierra, virtudes humanas, ¿cómo entenderán las cosas celestiales? La fe, la esperanza, la caridad. Si no se vive la fortaleza humana ante una dificultad, qué sé yo, ante el clima, el frío, el calor, ante una enfermedad, ahorita ante la pandemia, ¿verdad? Pues es momento de fortalecer nuestro carácter. Porque si no, ¿dónde se podrá sentar la virtud cardinal de la fortaleza? ¿Cómo se puede ser fuerte una persona que se queja continuamente, que es una eterna quejitis, estarse quejando? ¿Y cómo llegará a ser responsable y prudente un estudiante que deja a un lado el estudio, que no estudia, que pierde el tiempo, qué sé yo, en las redes sociales, en juegos? ¿O cómo podrá vivir la caridad quien descuida la cordialidad, la amabilidad o los detalles de educación? Aunque la gracia de Dios puede transformar enteramente una persona, lo normal es que el Señor cuente con la colaboración de las virtudes humanas. Aún más, la gracia supone la naturaleza. Por eso, hermanos, la vida cristiana se expresa a través del actuar humano, al que dignifica y eleva al plano sobrenatural. Por otra parte, lo humano sustenta y hace posible las virtudes sobrenaturales. Quizá, a lo largo de nuestra vida, hayamos encontrado a tantos que se dicen cristianos, pero que se muestran desleales, mentirosos, que no son sinceros, que son soberbios. Parecen estrellas que brillan un momento en el cielo y de pronto se precipitan irremisiblemente. Les fallaron los cimientos humanos y no pudieron mantenerse en pie. El ejercicio de la fe, de la esperanza y la caridad y de las virtudes morales llevará al cristiano a ser ese ejemplo vivo que el mundo espera. Dios nos quiere fuertes en medio del mundo. Dios busca, por ejemplo, a madres de familia fuertes que den testimonio a través de su maternidad, de su alegría, que sepan entablar amistad con sus hijos, y hombres de negocios que sean justos, médicos que no descuiden su formación profesional, porque saben sacar unas horas para el estudio, que atiende al enfermo con comprensión, como él quisiera ser tratado en las mismas circunstancias. Tratarlos a los enfermos con eficacia, amabilidad. Ese estudiante que con prestigio y que se preocupa de sus compañeros, ese campesino, ese artesano, ese obrero de la construcción. Dios quiere hombres y mujeres cabales, que expresen en la realidad cotidiana de cada día el gran ideal que han encontrado. Pues hermanos, el Señor hoy nos dice claramente que el reino de Dios requiere esfuerzo. Esforcémonos pues por buscar el reino de Dios. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Entonces esforcémonos en alcanzar el reino de Dios, porque de los esforzados es el reino de Dios. Les deseo que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga.